ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Conversaciones Aduaneras. Qué felicidad vernos acá de nuevo. Hoy les voy a traer una invitada que ustedes de verdad van a amar, pero yo creo que van a quedar más asustados que yo, porque hoy vamos a hablar de delitos asociados, digamos, al comercio exterior. ¿Qué delitos puede cometer una persona que está haciendo procesos de importación? Y pues digamos que más que todo nos queremos enfocar en el contrabando y pues ¿quién mejor que una persona especialista en derecho penal, una abogada penalista súper reconocida? Hoy en día ha hecho un trabajo increíble en redes sociales. Mejor dicho, todos la admiramos y la queremos un montón y me siento súper feliz, súper orgullosa de tenerla aquí. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Laura Daniela Ramírez, nuestra abogada penal, que nos va a contar todos estos delitos que pueden traer el comercio exterior. Hola Lau, ¿cómo estás? Bienvenida a Conversaciones Aduaneras. Hola, Manu, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente también me siento muy feliz, primero de volver a estar acá contigo, de volver a hablar contigo y, por supuesto, tenerte al frente. Te admiro demasiado, también sigo cada uno de tus videos y, wow, yo digo, eres la mejor en el tema aduanero, definitivamente. Muchas gracias, Lau, de verdad qué felicidad tenerte acá. Bueno, para las personas que no la conocen y para que vayan y la sigan, pues Lau, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos cómo has llegado a ser una abogada penalista. Y bueno, sé que tratamos una vez un caso juntas muy grave que me puso muy triste de una señora que terminó involucrada en el delito de contrabando sin tener ninguna responsabilidad y me gustaría que habláramos un poquito de eso. Pero entonces cuéntanos de ti, de tu autoridad como abogada penal. Manu, pues yo soy abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, tengo especialización en Derecho Penal y toda mi vida me he dedicado al derecho penal. Desde que estaba en la universidad sabía que me iba a ir por esa área del derecho. Me apasiona mucho. Desde tercer semestre hice el consultorio, o hice un convenio, más bien un convenio con la Fiscalía General de la Nación y entré a actuar como representante de víctimas ahí en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación. Luego mi consultorio lo continué en la Fiscalía General de la Nación, luego realicé mi judicatura en el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento, actuando pues como secretaria. Y ya de manera posterior, pues me gradué y actualmente soy litigante, tengo mi propia firma en donde manejo únicamente temas penales. De verdad es que eso es increíble. El derecho penal, yo le huía en la universidad, te lo juro, me da miedo, me da miedo el derecho penal, así que admiro mucho a los penalistas porque es algo que a mí me cuesta bastante. Y pues aquí el derecho aduanero es un derecho muy transversal, toca muchas cosas, es un derecho como combinado entre administrativo, comercial, pero cuando empezamos a ver en los actos administrativos, cuando la DIAN sanciona o aprehende mercancía, que llega la DIAN al final y dice, enviamos o compúlsese copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue tal delito, ¿cierto? Normalmente investigan el delito de contrabando. ¿Cómo se puede entender? Empecemos como por lo más básico, de pronto personas que no pueden llegar como a entender la parte jurídica, a mí me gusta bajar un poquito como el vocabulario porque las personas que nos oyen la no son abogados, son comerciantes, son personas que trabajan en el comercio como operadores logísticos, ¿cierto? Estudiantes de negocios internacionales. Entonces, como les hablamos de tipificación del delito y van a quedar como si les hablamos en chino, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el contrabando? Básicamente, hablemos de eso. Bueno, en palabras muy coloquiales, el contrabando es precisamente importar o exportar mercancías sin cumplir con los requerimientos o con los requisitos establecidos en la regulación aduanera, ¿sí? Es no pagar los impuestos. En otras palabras, es eso. Y también venir por lugares, digamos, no habilitados. Entonces, por ejemplo, tenemos los puertos, los aeropuertos, y se supone que la mercancía importada tiene que entrar por ahí. Pero si entró por una trocha, por la frontera, pues estamos hablando también de contrabando. Hay otras formas en las que se tipifica el delito también, y es cuando, o sea, cuando hablamos de tipificación del delito, ya tú explícanos qué es eso, pero les voy a decir.
Cuando, por ejemplo, un proveedor me manda la mercancía por un valor muy menor o inclusive no tan menor, menor, 1.000 pesos menor, no importa, menor al valor realmente pagado y facturado, ahí ya estamos hablando también de subvaloración de la mercancía y por lo tanto menor pago de impuestos, lo que dijo Laura. Entonces, ¿qué es la tipificación del delito? Bueno, cuando hablamos del tipo, es lo establecido por el legislador, ¿sí? Entonces, sabemos que únicamente el Congreso es el facultado para hacer la ley. Entonces, el Congreso creó el Código Penal en su parte general. En la parte general vamos a encontrar unos nombres. Entonces, en este caso aparece en el artículo 319 del Código Penal el nombre contrabando. Entonces, es precisamente ese delito establecido por el legislador, llamado como contrabando, en este caso, lo que se llamaría como tipificación del contrabando. Sin embargo, eso va más allá de simplemente el nombre, sino que hablamos de hay una tipicidad tanto subjetiva como una tipicidad objetiva. Entonces, como para explicarlo y dar un poco más la clase, llamémoslo así, cuando estamos hablando de la tipicidad objetiva, tenemos que analizar que todo delito tiene unos elementos. Entonces, esos elementos es el sujeto activo de la conducta, que es el que realiza el tipo penal o el delincuente, llamémoslo así, en este caso, la persona que no cumple con los requerimientos aduaneros, punto. El sujeto pasivo, en este caso, es la víctima, pero como este es un delito, que el bien jurídico tutelado es el orden económico y social, en general, la víctima viene siendo el Estado, quien viene siendo la DIAN. Es por eso que la DIAN se encarga de impulsar este tipo de delitos en la parte penal. Adicionalmente, entonces, después de que analizamos el sujeto activo, el sujeto pasivo, encontramos una conducta, encontramos verbos. Entonces, el verbo específicamente establecido en el artículo 319 es introducir o extraer. El que introduzca o extraiga mercancía, ¿sí? Entonces, el objeto es la mercancía. ¿Sí? Esos hacen parte dentro de los elementos objetivos. Y adicionalmente tenemos un ingrediente normativo del tipo. Resulta que el derecho penal tiene que complementarse de otras jurisdicciones o de otras áreas del derecho para poder entender el delito. En este caso, acá solamente me dice la regulación aduanera. No me habla cuál es esa regulación aduanera. Es por eso que se tiene que ir al código precisamente, a esa regulación, a todos los decretos que me pueden establecer qué son los tributos, qué son los impuestos y toda como los requerimientos o los requisitos para poder importar o extraer mercancía, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza esa parte objetiva, resulta que la nueva escuela que nosotros manejamos acá en Colombia nos dice no es solamente analizar que se cumplen esos elementos del delito para que usted esté inmerso en él, sino que adicionalmente usted tiene que analizar una parte subjetiva. Entonces, acá en la parte subjetiva únicamente se admite el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es conocimiento, intención y voluntad. Y esto es muy importante, muy importante. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante también para el delito, por ejemplo, de favorecimiento al contrabando, que se imputa a todo el mundo. Persona, se encuentran en una bodega, unas mercancías, no tienen las facturas, no pagaron los impuestos y entonces el tenedor o el propietario de la bodega lo llaman a una formulación de imputación. Y así vienen vinculando a todas las personas que pueden hacer parte de la cadena. Por ejemplo, al transportador. Entonces, desde el puerto a la bodega hay un transportador, al transportador le encuentran la mercancía, ahí lo pueden retener y le pueden imputar, en este caso, el delito de favorecimiento al contrabando. El tema es que le- ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho no porque usted tenga la mercancía es delincuente o va a responder pues por el delito de contrabando o por favorecimiento al contrabando, sino que usted tiene que saber, ¿sí? Ese es el dolo. Usted tiene que tener el conocimiento de que no hicieron el procedimiento aduanero como era, que adicionalmente pues nunca quiso acercarse a la DIAN tampoco para hacer el pago del impuesto. Y esto es algo que, la verdad, en el 99% de los casos sucede.
¿sí? Como te digo, de hecho, tú sabes que nosotras tuvimos una asesoría en un caso muy similar, en donde la persona, la señora era propietaria de una bodega y en la bodega encontraron una mercancía que superaba los 50 salarios mínimos. Esto es importante, establecer el tema de los salarios, porque el mismo delito me establece cuando es superior a 50 salarios o cuando es superior a 200 salarios. Esto me va a dar un cambio en la pena establecida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos esa parte objetiva, entendemos en su totalidad, tanto la parte objetiva como subjetiva, la totalidad de la tipicidad. Ok, entiendo. No, me quedó súper claro y espero que las personas que nos hayan escuchado, digamos que les haya quedado claro, básicamente el delito de contrabando se configura, se tipifica cuando nosotros introducimos o extraemos mercancía al territorio colombiano sin el cumplimiento de los requisitos aduaneros. Entonces, sabemos que los requisitos aduaneros son una cantidad. Si nosotros vamos a importar mercancía, pero como mínimo tenemos que tener declaración de importación, y si nosotros no fuimos el importador, la factura que me entregue el importador, que aparece en la declaración de importación. Si no, la mercancía va a quedar pues como si no hubiera sido presentada a la DIAN, no amparada en documentos, y se va a configurar. Entonces la DIAN va a decir, venga, hacemos un avalúo, porque cuando a las personas que les han aprendido mercancía saben que la DIAN hace un avalúo, y la DIAN hace un avalúo con base a unos precios de referencia que tiene o con base a mercancías similares o idénticas a la que encuentre en el lugar donde la encuentre. Y ahí va a partir para poder decir, venga, esto vale 50 salarios mínimos, entonces pues mandemos la información a la fiscalía para que ellos investiguen. Yo tenía mucho la duda de en qué momento se tipifica, más que todo porque dice 50 salarios mínimos de la evasión. Entonces, realmente la evasión no es el total del valor de la mercancía, sino ese valor de la mercancía paga unos impuestos. ¿Es sobre esos impuestos que dejó de pagar o es sobre el total de la mercancía? Es sobre el valor de la mercancía y en este punto, como tú lo mencionas, ellos hacen un avalúo. Entonces, ese avalúo se determina teniendo características similares del producto que en ese caso están incautando. Entonces, en una bodega encuentran 200 zapatos Adidas, entonces van a buscar las mismas características de esos zapatos Adidas en el mercado para saber a cuánto equivale. Entonces, si eso equivale al superior de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tengamos en cuenta que no es los salarios que devenga la persona, sino los salarios que está establecido en la regulación en el año pertinente, ¿sí? Digamos, si en este año se aumentó el salario mínimo sobre 1.700.000, entonces tendrá que hacerse sobre esa base del salario para ese año, de acuerdo a la fecha de la captura o de la incautación más bien. Exactamente. Entonces, digamos que también nos encontramos con dos cosas, y es que cuando la DIAN hace visitas, bueno, cuando una persona, digamos, un comerciante tiene un establecimiento de comercio, puede llegar o la DIAN o la Policía Fiscal Aduanera, que es la POLPA, o la Policía Nacional, ¿cierto? Cuando ya nos llega la Policía Nacional es porque seguramente hay un indicio de un delito, que normalmente es lo que pasa, o sea, hay denuncias directamente a la policía, oiga, yo creo que allí están haciendo contrabando o están teniendo mercancía de contrabando, y la policía va. O también porque realmente hay como una seguridad, una certeza de que por una investigación de la policía, pues, oigan, allá hay contrabandistas. Me preguntan mucho las personas, ¿es legal que lleguen rompiendo cadenas, que lleguen abriendo las puertas a las 2 de la mañana que normalmente llegan? Pues porque eso pasa todo el tiempo. No, recuerda que para poder hacer un registro y allanamiento se debe, se necesita más bien una orden expedida por parte de la fiscalía, ¿sí? La fiscal del caso. Si no existe esta orden de registro de allanamiento, la policía no puede ingresar porque estaría vulnerando garantías fundamentales como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la intimidad. Entonces, no es como que simplemente ingresen. La única causal o las causales más bien para que no se requiera esta orden de registro de allanamiento
es cuando existen voces de auxilio, pero pues en este caso la mercancía no va a gritar, si es cierto, esto no es un tema de un secuestro. En temas de flagrancia, pero digamos que la flagrancia, hay algo que se conoce como intimidad reservada, en la cual si está puesto al público, es decir, desde donde yo estoy, se ve la mercancía y efectivamente están todas las características, podría haber una flagrancia y no se requiere esa orden de registro de allanamiento. O si hay un consentimiento por parte del propietario del inmueble, tampoco se necesitaría esa orden de registro de allanamiento. Entonces, si existen esas causales, pues, como te digo, no se necesita orden, pero lo usual es que se requiera esa orden de registro de allanamiento y esa orden no se va a expedir, como tú dices. Las maneras como se puede iniciar este proceso es por una denuncia o de manera oficiosa. Entonces, de manera oficiosa se podría dar porque existen motivos fundados. Entonces, esos motivos fundados lo pueden dar también testigos que digan, sí, acá suelen entrar mercancía todo el tiempo, parece que sí. Entonces, hay testigos que dan una entrevista que se convierten en motivos fundados y ese motivo fundado hace que se lleve a la fiscalía y la fiscalía emita la orden de registro de allanamiento. Igual es que también recordemos que durante la etapa de indagación, después de que se inicia este proceso, ya sea de oficio o por parte de una denuncia, empiezan todos los actos de indagación. Entonces, dentro de los actos de indagación se puede hacer seguimiento de personas o cosas, se puede hacer interceptación de comunicaciones, se pueden hacer varias actividades que algunas requieren un control previo ante un juez de control de garantías. En específico, orden de registro de allanamiento no requiere un control previo, pero sí requiere un control posterior ante juez de control de garantías. Entonces, dependiendo lo que se encuentre, la policía o quien ingrese al lugar tiene que llenar un informe, pero ese informe tiene que estar muy detallado. O sea, en dónde encontraron la mercancía, cómo la encontraron, en qué piso, ¿sí? Establecerlo. Incluso desde la orden que a la fiscalía tiene que ser muy específico. Tiene que decir, si digamos es en una casa, ejemplo. Entonces, en el segundo piso, a mano derecha, en la habitación ubicada en tal lugar. Tiene que especificar qué lugares son los que va a registrar. No lo puede dejar así como al arbitrio, llamémoslo de una manera. Entonces, Ok. cuando se hace el control posterior ante juez de control de garantías, pues si bien no va a estar presente la defensa en estas audiencias, porque esta es una audiencia que la solicita la fiscalía y solamente está el juez, pues uno sí puede incluso alegar ese tipo de circunstancias como incluso una exclusión de el medio probatorio en la audiencia preparatoria porque se están vulnerando, en este caso, el debido proceso. ¿Sí? El debido Ok, proceso que hace parte como un derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la Constitución Política. ok, ok, ok. Hablemos de otro delito en estos últimos minuticos que nos quedan y ya como para ir y poder cerrar y que te puedan como escuchar este delito. El de falsedad marcaria. Muchas empresas traen réplicas. Colombia está lleno de réplicas triple A. Qué cosa tan horrible. Las personas a veces no entienden que eso es una falsa, o sea, eso es un fraude al dueño de la marca, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo pasa? ¿Cómo funciona? Exacto, sí, esto suele suceder mucho y estarían inmersos en el delito de falsedad marcaria porque este delito establece que el que falsifique marca. Entonces, a veces traen un ejemplo, un Michael Kors, pero no es el original, eso ya es una marca, está registrado. Entonces estarían inmersos, por supuesto, en este delito. Y no solamente utilizar la marca, utilizar contraseña, signo, firma, rúbrica, puede generar o estar inmerso en este delito. Este delito pues tiene una pena entre 16 a 90 meses y solamente es cuando es sobre medio motorizado que se agrava y la pena es de 64 a 144 meses. Y entonces, si digamos una persona, vamos a poner el ejemplo, le encuentran en una bodega eh, tenis Michael Kors, ¿cierto? Chiviados, pirata. Y además sin papeles, o sea, contrabando. ¿Qué puede pasar? ¿La fiscalía puede juntar esos delitos? Sí, sí, la verdad es que el contrabando concursa con todo, incluso puede concursar con un lavado de activos, ejemplo.
Entonces, también puede concursar con una falsedad marcaria, por supuesto. Concursar significa que la fiscalía pues va a hacer la imputación de ambos delitos. Dios mío bendito. Bueno, entonces, bueno, ya vimos que está contrabando. Bueno, aquí también se puede hablar de fraude aduanero, fraude fiscal, que también es cuando ya no estamos pagando impuestos. Súmele que si usted se dio cuenta de que su bodega había pues mercancía de contrabando, le meten favorecimiento del contrabando. Súmele que si la mercancía es chiviada, le colocan eh, el otro delito de falsedad marcaria. Entonces, no, o sea, estamos gravísimos las personas que están haciendo están cometiendo este tipo de delitos. Ahora, si una persona cae en estos delitos, necesita un abogado penal. O sea, yo ya como abogada aduanera, lo siento mucho, amigo contrabandista, no te puedo ayudar, necesitas un abogado penal. ¿Cómo puede encontrarte una persona que esté de pronto cometiendo este delito, que muchas veces ellos ni saben que están cometiendo el delito porque muchas veces trae la mercancía por paquetería y como llega tan fácil, como la DIAN no pone barreras a las cosas que llegan por avión, eso es como si entrara por cualquier lado. Entonces todo el mundo está cogiendo, recibiendo cosas por Chain, por Temu, por Alibaba, por todo, réplicas, lo que tú quieras. Y como la DIAN no le importa eso porque no le pone cuidado, entonces la persona dice, no, pues entonces ya entró, ya me entró bien. Y cuando menos piensa, ha vendido 300 millones de pesos Lau y no sabe que estaba haciendo contrabando. Y la DIAN lo coge, le tipifican, luego, bueno, le mandan copias a la fiscalía inicia el proceso. ¿Cómo se puede defender? Bueno, es que primero recordemos que quien tiene la carga de la prueba siempre es la fiscalía, ¿sí? Entonces, uno primero tiene que revisar los elementos materiales probatorios con los cuales cuenta la fiscalía para acreditar por lo principal, el tema subjetivo, la tipicidad subjetiva, que fue lo que te expliqué. Y a partir de ahí encontrar elementos, por ejemplo, en el tema de la falsedad marcaria, el verbo rector es falsifique, no utilice. O sea, yo puedo tener un bolso Michael Kors que no es original, pero a mí no me van a imputar, por supuesto, por este delito. Yo tengo que haber hecho el bolso, yo lo tengo que haber fabricado, ¿sí? Si yo no lo falsifiqué, no fui yo la que lo falsificó, pues obviamente no puede estar inmersa en ese delito. Entonces, de eso se basa, primero, ver los elementos materiales probatorios, mirar si efectivamente está cumpliendo la carga probatoria la fiscalía y lograr derribar esos elementos materiales probatorios. Entonces, uno tiene que igual hacer una actividad investigativa. Nosotros también nos apoyamos, por ejemplo, contigo nos hemos apoyado en casos, temas aduaneros para saber si efectivamente está incumpliendo el reglamento y a partir de ahí llegar a un juicio oral, ya sea con testigos, con documentos, para acreditar que no tenía la responsabilidad, no tenía el conocimiento, por ejemplo, que era un simple representante legal. Esto pasa mucho. Tú eres representante legal, pero a veces no sabes cuáles son las actividades que están haciendo las personas que trabajan dentro de la empresa. De hecho, muchas sociedades prestan como su nombre, su persona jurídica para crear empresas y aparecen como representantes legales, pero ellos no estuvieron inmersos en el contrabando y aún así el representante legal también lo van a llamar a una imputación. Entonces, es lograr establecer que simplemente es un representante legal, pero que no hizo parte de la cadena y que no tenía el conocimiento y la intención y la voluntad dentro del contrabando. Y por supuesto, Manu, pues a mí me pueden encontrar por mis redes sociales. Yo aparezco en Instagram como lauraramírez.abogada. Ahí yo realizo muchos videos sobre el tema penal, explico de manera muy académica muchos temas de actualidad, lo que aparece en las noticias y adicionalmente pues dicto clases de derecho penal por intermedio de mis redes sociales, entonces ahí me pueden encontrar eh, pues si necesitan algún abogado penalista. No, pues claro que sí, o sea, apenas nosotros sabemos que hay cualquier cosa penal, nosotros no podemos, nosotros como abogados aduaneros nos tenemos que salir de ahí porque no es nuestra expertise. Yo siempre digo zapatero a tus zapatos, yo jamás cogería un caso penal porque yo eso no sé, o sea, no tengo la menor idea. Como te decía al principio, me quito el sombrero. Entonces, bueno, pues ya como para ir finalizando, Lau,
muchas gracias, nos quedó súper claro, es súper grave que ustedes cometan este tipo de delitos, en serio, no tienen idea lo que puede llegar a pasarles. Obviamente Laura los puede defender, un abogado penal los puede defender, pero hay casos que no tienen defensa, o sea, es como que en serio estás en las peores condiciones de defensa y no podemos hacer nada por ti. Entonces es muy importante que revisen si están cometiendo estos delitos, si están teniendo mercancía extranjera sin papeles, o sea, sin declaración de importación ni factura. Si no tienen eso, lo más probable es que eso se pueda configurar un contrabando y además si tienen mercancía chiviada, ni se diga. Entonces, pues Lau, muchísimas gracias por el espacio, gracias por contarnos tu experiencia con estos temas. Más adelante haremos otro podcast desarrollando como de pronto las preguntas que surjan o más delitos, porque me gustaría hablar del de falsedad, el de fraude aduanero y fraude fiscal, que también está muy parecido al contrabando. Entonces, pues nada, Lau, muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos un montón. No, Manu, muchísimas gracias a ti y también les doy la recomendación a todos que busquen un abogado a tiempo y un abogado que de verdad sepa. O sea, cuando está en el tema de aduanero, busquen a un experto, a un especialista en aduanero, porque a veces, lastimosamente, hay muchos colegas que dicen saber de todo y pues el que diga que sabe de todo eso es mentira, ¿sí? Yo tampoco sé temas aduaneros y siempre voy a buscar a la persona que tiene la especialización en esa área. Y pasa lo mismo en penal y lastimosamente he recibido casos de estos delitos ya para fallo con una sentencia condenatoria porque fue un civilista, un abogado civil quien llevó el tema penal y definitivamente para eso existen las áreas del derecho y para eso existen las especializaciones. Uno no puede pretender saber de todo cuando eso no va a pasar. Entonces, sí o sí busquen al abogado que se especialice en este tipo de delitos y que sepa y que haya manejado estos procesos. Muchísimas gracias, Lau, de verdad, por este espacio. Esperamos tenerte aquí en otra oportunidad y bueno, sabemos que te tienes que ir, entonces pues nada, te agradecemos un montón y nos vemos en otra ocasión, en otro podcast. Un abracito. Claro que sí, Manu, yo muy feliz de estar en una próxima ocasión contigo. Bueno, como ya lo vieron, efectivamente el contrabando es un delito grande, es un delito pues que realmente ustedes no tienen alcance de lo que puede llegar a suceder. Las personas, cada vez más me están llegando personas a las asesorías que no tienen la menor idea de que están cometiendo contrabando, o sea, no tienen la menor idea porque son, o sea, personas que simplemente ven la oportunidad de traer mercancía, como la mercancía les llega, pues nada, llega y pues la vendo y todo muy fácil. Entonces, les voy a poner como el ejemplo. Hace poco atendimos a un muchacho muy joven, 22 años, que empezó a comprar cosas por Mercado Libre, por Chain, por Temu, por Alibaba, y como todo eso llega tan fácil, como yo les decía ahorita, la DIAN no le está poniendo cuidado a eso, o sea, o no sé, puede que sí, pero no hay efectivamente como unas reglas claras respecto al courier, a la paquetería. Todo llega, o sea, literal, no hay una cosa, es muy raro que una cosa de paquetería que uno pida por estas plataformas no llegue. En efecto, este personaje pues empezó a traer y a traer, a traer, a traer. Resulta que nada, la mercancía empezó a venderla por otra plataforma, por Mercado Libre, y empezó a vender y a vender, y resulta que empezó a vender montones, se hizo más de 500 millones de pesos el año pasado, y resulta que ninguna de las mercancías que él trajo tenían declaración de importación, porque quién sabe esa empresa de courier cómo estaba haciendo las cosas, ¿cierto? El caso es que no tenía papeles de nada, ni siquiera el documento de transporte, o sea, la caja le llegaba y ya, y no había forma más de comprobar. Entonces, en efecto, la DIAN se dio cuenta de esta situación, como pues con los ingresos, Mercado Libre le pasa toda esa información a la DIAN y los bancos le pasan toda la información, eso se llama información exógena, y esta persona, pues en efecto, tuvo una investigación grande de parte de la DIAN y la DIAN, pues, envió copias a la fiscalía. Esto es muy triste porque realmente las personas que están haciendo comercio no tienen el alcance de las cosas legales. Y ustedes saben que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. No puedo decir, "Ah, es que yo no sabía", ¿cierto? En efecto, ahí Laura nos estaba contando
que para que se configure el delito, pues yo tengo que como conocer, saber, etcétera, pero no en todos los casos esa va a ser la salida, decirnos que yo no sé, porque el juez puede decir, no, como así, usted no puede decir que no sabía, ¿cierto? Porque estaba trayendo mercancía del exterior y pues tenía que cumplir con las reglas. Yo siento que en eso también tiene mucha parte la DIAN, ¿saben? La DIAN no está poniéndole cuidado a esto, eso se está saliendo de control, llegan miles de millones de paquetes al mes y eso no tiene control. Y lo más triste es que la competencia que se está generando, competencia desleal, porque ya no hay cómo competir, la industria nacional no tiene cómo competir con Chain, o sea, es que no puede, no hay cómo. Y además que siento que hay mucha, no sé, como que no permiten tampoco el libre comercio acá. Cada vez se está volviendo más difícil tener una industria nacional con una competencia desleal de estas magnitudes. Eso también es una denuncia pública que quiero hacer porque siento que la DIAN no le está poniendo cuidado a esto y la gente está cayendo en el delito de contrabando sin saberlo, sin en serio saber las consecuencias de sus actos. Recuerden que esto da cárcel, recuerden que estar haciendo pues como teniendo mercancía pirata, no pagando impuestos y también no es justo, no es justo con los empresarios que sí son formales, con los importadores formales que sí pagan impuestos, que tienen todo súper en regla, que una persona natural empiece a traer cosas por paquetería a diestra y a siniestra sin pagar impuestos, vendiendo la misma mercancía que el importador formal, pero sin pagar impuestos. Entonces, ¿cómo así? O sea, es injusto. Yo la verdad, yo quería hablarles hace mucho tiempo de este tema porque a mí me parece muy grave. Y sobre todo lo que más me parece triste y grave es que lleguen a mí personas llorando, muertas de susto, porque como la mercancía les entró sin ningún problema, creyeron que todo estaba bien. Y resulta que no, y resulta que no. Entonces, pues nada, yo les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Teníamos a nuestra invitada, de verdad, hace rato quería que estuviera acá porque un abogado penalista explica de una forma que no hay forma que uno diga, eso no es así, o sea, las cosas son como son. Esperemos que este episodio sirva para que muchas personas que nos escuchan entiendan las consecuencias de los actos y se pongan muy juiciosos a que toda mercancía que ustedes sepan que es extranjera, pues tengan al menos declaración de importación y factura, ¿sí? Si yo no soy el que importó de manera directa, sino que yo se lo compré a una persona que importa, esa persona pues es la que aparece en la declaración de importación, pues yo tengo que tener una factura con esa persona que importó. Eso se llama vínculo comercial o nexo comercial entre el importador y el que tiene la mercancía, ¿sí? Si no hay cómo comprobar, si la DIAN no tiene cómo comprobar, ¿por qué razón? Si yo soy el importador, no tengo, no, si yo no soy el importador, yo tengo una mercancía, la DIAN se la va a llevar. Eso da causal de aprehensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay cómo demostrarle por qué razón yo tengo una mercancía importada si yo no fui el que la importó, entonces me van a exigir una factura, ¿sí? O al menos si yo tengo un contrato porque la mercancía la tengo ahí bajo arriendo o bajo la modalidad de consignación, tengo que tener un contrato con fecha anterior a que la Diana te llegaba a la visita, por Dios, ¿cierto? Y tengo que tener un inventario de esa mercancía y tengo que tener toda la parte contable muy clara, porque entonces si no, la DIAN va a decir, oiga, esta mercancía que, ¿sí? No se pongan en ese riesgo innecesario. A todos sus proveedores pídanle factura y declaración de importación. Por favor, porque si no, de verdad, ustedes llegan a donde mí, a una asesoría y yo no voy a tener cómo atenderlos. O sea, yo no voy a tener pruebas, lo que decía ahorita Laura, elementos materiales probatorios para poder defenderlos. Listo. Ni yo ni ella, o sea, va a ser muy difícil defender cosas que son indefendibles. Y si ustedes abiertamente están haciendo el contrabando y no les interesan o no creen que vayan a tener consecuencias, en algún momento la DIAN se va a dar cuenta y ya ningún abogado les va a poder ayudar. Entonces, si ustedes supieran que hacer las cosas legales hasta puede seguir siendo más barato que hacer contrabando o hacer o pagar corrupción, porque toda la plata que están pagando en corrupción los contrabandistas, si en serio hacen cuentas, si en serio hacen cuentas, les sale más barato pagar impuestos, porque uno puede hacer esquemas y estrategias tributarias
legales para que las empresas paguen menos impuestos haciendo las cosas bien. Pero no sé por qué, es como es una cultura de la evasión, es una cultura de hacer las cosas por debajo, es una cultura de esconderse. No, no, sí, de verdad, rehabilitamos contrabandistas, rehabilitamos contrabandistas porque eso no puede seguir pasando. No saben la afectación que le hacen a la industria nacional, al país, a todo. La invitación entonces es, si quieren hacer las cosas bien, bienvenidos. Bienvenidos ustedes saben que Manuela Aduanera SAS, que es mi firma, los podemos atender, los podemos asesorar para que hagan las cosas a la perfección. Súper juiciosos, o sea, ese es mi aporte. Yo a veces siento que esa es como mi misión, ayudar a las personas que están haciendo las cosas mal a que las hagan bien. Entonces, la invitación es, si usted quiere hacer las cosas mal, no me busque, no lo voy a ayudar. Pero si usted quiere hacer las cosas bien, búsqueme, que tenemos una metodología, un sistema, un estándar súper probado de cómo legalizar estos errores que se han venido cometiendo durante tantos años. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco por haber llegado hasta aquí. Bienvenidos. De verdad, este podcast es de ustedes, este es un espacio nuestro donde nos podemos sentar a conversar de temas de comercio exterior. Déjenme en los comentarios si quieren un tema nuevo, si quieren aprender de cosas más chéveres, más interesantes o de lo que sea el comercio exterior. Este es un espacio para ustedes. Y no se les olvide que tenemos Cefacomex, que es un proyecto que estoy haciendo con mucho amor desde el año 2024 para poder traer la educación del comercio exterior a todo el mundo, o sea, poder bajar este conocimiento que es tan técnico a cualquier persona que quiera conocer del comercio exterior. Entonces, gracias por apoyarnos en Cefacomex, gracias a todos los estudiantes que se han capacitado con nosotros. Este 2026 viene con cosas bien interesantes. Vamos a hacer más clases en vivo para que podamos conocernos e interactuar y pues más programas de formación que yo sé que van a amar. No se les olvide que el 20 de junio cambia todo nuestro régimen sancionatorio aduanero, así que vamos a estar muy juiciosos capacitando sobre este tema, ¿ok? Ya saben que cualquier cosa eh, nos escriben en Manuela Aduanera, estamos súper disponibles para ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos en otro episodio. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.